Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer profundamente a la Cámara Forestal, Madera e Industria por haberme invitado a compartir con ustedes algunas ideas. Me pusieron una tarea difícil porque la pregunta fue potencial del sector forestal en Costa Rica. Ayer el doctor de Camino, a quien quiero muchísimo, dijo que aquí tenemos la mala costumbre que cada 10 años volvemos a hablar de lo mismo. Y nosotros que ya peinamos canas sabemos que es cierto. Entonces, el potencial, pero si es que esto lo hicimos hace 30 años, hace 20 y hace 10. Yo quiero rememorar cuando la Oficina de Implementación Conjunta en este país, a finales de los 90, elaboró 2 proyectos nacionales, el proyecto forestal privado, el PFP, y el proyecto de áreas protegidas. Y se incluyó en ese estudio donde se analizó todo el potencial y cuál era la visión que teníamos del sector forestal, se incluyó 1 millón de hectáreas entre bosques manejados, plantaciones, en bosques por supuesto primarios, secundarios, plantaciones, sistemas agroforestales. Esa era la aspiración, pero es que no era una aspiración subjetiva. Teníamos espacio para desarrollar 1 millón de hectáreas de producción. Entonces, yo no voy a conversar con ustedes sobre números, sino que acá lo que queremos ver es qué hacemos, qué nos toca hacer a partir de este momento. Como siempre, ver el pasado rápidamente nos ubica en lo que hemos tenido. Tenemos 55 años de la primera ley forestal, pero tenemos casi 30 de la ley vigente. Eso significa un sector que ha tenido espacio y tiempo para madurar, para saber si esa normativa, si esa legislación es la que necesitamos o si hace falta algo más. Nosotros pasamos de la explotación forestal al manejo sostenible de los recursos. Esa fue una evolución natural y hoy, con mucho orgullo, podemos decir lo que han dicho ayer y hoy. Nosotros sabemos cómo manejar técnica y científicamente los bosques, las plantaciones. Entonces, hicimos esa transición, una transición de principios, criterios, indicadores. Ayer conversaba con el doctor de Camino y los que estuvimos en todo ese proceso, nosotros nos fijamos las normas en este país para hacer las cosas bien hechas. Fue el sector forestal, público y privado, que definió cuáles eran los estándares para hacer buen manejo. Ya eso lo hicimos, ya está hecho. Entonces, el punto es, ¿qué nos falta? Bueno, pasamos de tener ese esfuerzo tan grande, igual a principios de este siglo, a unas limitaciones al aprovechamiento y al uso de cualquier terreno que tenga árboles, que es espantoso. Tengo colegas que me dicen que cuando algún propietario le dice que tiene un bosque en su finca o que empieza un charral a hacerse tacotal y la recomendación es córtelo. Córtelo porque usted no sabe a lo que se enfrenta si lo deja crecer. Lo que va a enfrentar es una limitación al uso de su propiedad espantosa. Bueno, es lo que hemos vivido y perdonen, voy a hacer aquí un paréntesis. La próxima semana, de hoy en 8, los invitamos en el Hotel Corobicí. Natalia ya mandó la invitación. La Cámara, la Fundación Friedrich Naumann y el Instituto de Desarrollo Ambiente y Libertad, vamos a discutir sobre derechos de propiedad en el sector forestal. Vamos a discutir sobre si toda esa regulación generó una expropiación de facto en nuestros recursos, una agresión absoluta a los derechos de propiedad constitucionalmente establecido, ¿verdad? Y vamos a discutir sobre si de verdad la compensación por servicios ambientales, los mercados van a desarrollarse o vamos a seguir dependiendo de donaciones y de presupuestos del Estado. Va a estar interesantísimo, va a ser una discusión fuerte. Los panelistas son fuertes y va a haber una también participación activa de quienes asistan. Entonces, como dije, Natalia tiene y los que estén interesados pueden consultar con la Cámara. Pasando ya del anuncio, pasamos de una dirección forestal que teníamos especializada al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Tuvimos la oferta del Ministerio de Agricultura que nos dijo, vénganse para acá, este es el sector de la producción, vengan para acá. Y dijimos, no, porque si no
no vamos a acceder al pago por servicios ambientales porque estábamos amarrados a FONAFIFO. Otro amarre que nos ha tenido pegados y que si seguimos pegados a eso, difícilmente vamos a enfrentar los retos. Dijo ayer don Jaime, presidente de la Cámara, ¿dónde están los diseños novedosos, innovadores de producción forestal con el uso de crédito? ¿Dónde están las instituciones financieras que van a poner estas condiciones especiales para dar crédito a la actividad forestal? Y pasamos de ese sistema de subsidios al pago de servicios ambientales. Vamos a ver. Ok. Pasamos de 150,000 hectáreas plantadas que teníamos a finales de los 90 y oigan, y a una proyección que hicimos en esa fecha y dijimos, podemos llegar a 500,000 hectáreas, pero no fue un número al aire. Tomamos la parte física del país, el hectareaje que tenía ganadería, cómo podíamos incorporar la actividad forestal y dijimos que nuestra meta era 500,000 hectáreas, a tener hoy menos de 100,000 en este momento. Proyectamos 200,000 hectáreas de bosques manejados, hoy tenemos menos de 40,000. Del consumo local que abastecíamos con madera propia, producida aquí, al abastecimiento del 40% hoy en madera importada. Y quiero hacer una acotación, yo soy absolutamente partidaria del libre comercio. Yo sí creo que la importación nos genera oportunidades que ahora voy a comentar y que todo el temor que este sector forestal privado demostró en los años finales de los 90, principios del 2000, por ejemplo, con el TLC con Chile, fue lo que yo llamaría un error estratégico. Chile, en ese momento, Corma, nos ofreció toda la asesoría para participar y enseñarnos cómo hacerlo y guiarnos y darnos capacitación. Y rechazamos la oferta que hicieron los chilenos de ayudarnos a reactivar, a impulsar este sector. Todo por miedo a que entraran tarimas baratas de Chile. Madera para tarimas baratas. Ok, pasamos, y el noveno quiero que le pongamos atención, de la falta de políticas claras para el sector en el siglo pasado a la falta de políticas claras en el presente siglo. Vean que la novena es la única en la que no mejoramos, ni empeoramos, estamos igual. Decía ayer el viceministro, don Carlos, que vamos a esperar, tenemos para principios del próximo año una política forestal clara del Estado. Ayer, cuando don Carlos Isaac dice eso, todos nos volvemos a ver entre amigos diciendo, ¿será que se nos hace? ¿Y será que es buena? ¿Verdad? Entonces, estamos como a la expectativa. Pero eso rápidamente. Los grandes retos, don Jaime, usted que está aquí, están planteados en la misión y en la visión de la CCF. Y esta organización que está celebrando su 30 aniversario puede dar un giro a lo que hemos tenido en los últimos 20 años, que ha sido un decaimiento de la actividad, asumiendo un liderazgo poderoso, fuerte, en materia de lo que ya tiene planteado como metas. Promover el marco legal adecuado. ¿Tenemos o no tenemos el marco legal adecuado? Esa ley nuestra 7575 es la que tenemos que tener o no. Habrá gente que inclusive indique, esa ley es bastante buena, pero vieran qué miedo da meterla en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque parece increíble, pero tiene más músculo político la gente que nos adversa que nosotros, que podemos demostrar con la ciencia y la técnica lo que podemos hacer en el manejo de bosques. Ayer don Jaime planteó las grandes ventajas en el uso de la madera. Los demás expositores hablaron de todo el tema de conservar los sumideros, el tema de que los productos de madera conservan el carbono fijado en el largo plazo. O sea, nosotros tenemos 1000 cosas que decir de esto y sin embargo nuestros detractores lo hacen mejor. Lo hacen mejor y en foros como la Asamblea, cada vez que hay una posible reforma, lo que podemos esperar es que nos digan que van a haber más restricciones. Y arranco con mi planteamiento que voy a ir desarrollando hasta el final. Nos hemos dejado y ya llegó el momento. Compañeros, compañeras, aquí hay colegas, yo soy ingeniera forestal, aquí hay colegas, aquí hay empresarios. Tenemos que estar juntos y tenemos que empezar a desarrollar el posicionamiento y la narrativa ante todas estas amenazas a las que no hemos reaccionado oportunamente, porque no hemos reaccionado, y de eso depende el potencial. Cuando a uno le preguntan, ¿cuál es el potencial del sector forestal? No sé, depende de los actores.
¿Qué van a hacer los actores? Los actores nos vamos a mover, vamos a organizarnos, vamos a asumir liderazgos, vamos a enfrentar a estos opositores que hablan tanta paja, sí, y que con mentiras son capaces de limitarnos y de impedir que nuestras propuestas pasen. Yo en 30 segundos les digo que tuve la experiencia de estar en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y escuchar a un exdiputado hablar de la ley forestal como si la conociera, y la mitad de lo que dijo fue mentira. Yo estaba ahí y yo sí conozco la ley forestal. Y lo dijo con tal certeza y con tal manejo, un abogado, que el resto del foro le creyó. Y estaba mintiendo, se los aseguro. Nos hemos dejado. Dicen cosas que no son ciertas y nos hemos dejado. Entonces, la misión de la Cámara lo dice. El marco legal adecuado, tenemos que trabajar en esto. El cambio de cultura en la percepción. Ayer se estaba hablando de esto. Hemos dejado que esos opositores a la actividad forestal le digan a la población que cada árbol que pasa en un camión es producto de una actividad ilegal, negativa, nefasta para este país. Y no hemos tenido el músculo para decir, así no es. Fomentar el uso de la madera legal, por supuesto, establecer canales de comunicación. Entonces, los retos están en la misión. Yo me volví a revisar todo el material y digo, pero si ahí están los retos. Está la visión también de la Cámara, integrar los sectores participantes en la cadena de valor. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántas empresas de las que están aquí y las que no están, no pertenecen hoy día a la Cámara Forestal? Queremos defender nuestros intereses como sector productivo, pero no estamos juntos. No estamos juntos, estamos fuera. Las organizaciones gremiales son el músculo, facilitan y se convierten en el músculo político para lograr cambios, pero hay que estar dentro. Muy fácil estar fuera y criticar lo que se hace o no se hace en una cámara empresarial, pero hay que estar y bajo el liderazgo de don Jaime y de su junta directiva, este evento debería ser un paso hacia la transformación de una mayor integración del sector, de mayor participación y de poner los temas álgidos sobre la mesa y empezar a discutirlos abiertamente. No hemos tenido en los últimos años el músculo y yo, como les dijeron en una presentación, como yo soy expresidente de la Cámara, creo que es a la Cámara a la que le toca asumir este rol de liderazgo. Lecciones aprendidas. Y ahora, en la parte de preguntas, me gustaría que ustedes participaran, porque quiero ver gente que diga sí, no tener razón o sí tener razón y sí podemos o no podemos hacerlo. Falta de posicionamiento político. Esto ha sido un común denominador en 30 años. Hace un rato en el café alguien decía, sabemos hacerlo, la ciencia está, la técnica. Escucho a los compañeros que trabajan en empresas con resultados de mejoramiento genético extraordinarios, con resultados de técnicas ya de manejo, involucrando todo lo que requiere la producción en campo, fertilización, buen manejo de suelos, todo. Entonces tenemos la ciencia y la técnica, tenemos las universidades que han generado muchísima información y las empresas por su lado. Tenemos una industria que requerimos trabajar más en ella, pero lo que necesitamos es claridad de las autoridades de para dónde vamos. Y llevamos años sin que las autoridades ni siquiera nos den pelota, y perdónenme la expresión coloquial. Entonces, ese posicionamiento, como dice aquí, nos ha dejado en una posición vulnerable frente a otros sectores. Y nos lo hemos tomado, dijimos, bueno, es que en el gobierno tal, sí, el ministro no nos quería. En el otro, no, el ministro no nos atendía. Y los ministros van a todas las actividades y dicen todo lo que van a hacer por nosotros y no lo hacen, ¿verdad? Entonces, nos ha faltado músculo político. Y eso es, otra vez, el potencial del sector forestal está ligado a eso.
a que desarrollemos un músculo político. Nosotros enfrentamos cosas. Aquí les ponía que del 98 al 2002, uno de los eventos más claros fue cuando doña Elizabeth Odio Benito dijo que no quería darle PSA al manejo de los bosques. Y hubo un esfuerzo conjunto de muchas organizaciones y muchos colegas para demostrarle que estaba en un absoluto error. Pero esta amenaza es una amenaza que se cierne siempre. Participamos en un proceso de concertación nacional donde los disqueambientalistas que se unieron dijeron que el PSA no podía ser ni para plantaciones ni para bosques manejados. Por suerte, no caló en ese momento, pero ha sido la tesis que se ha sostenido a lo largo de este tiempo por parte de ellos. La AFE, la Administración Forestal del Estado, siempre con medidas desestimulantes. Entonces, la pregunta es cómo tener incidencia política. Igual que la pregunta anterior era cómo lograr un mayor posicionamiento político. Y eso hay que discutirlo. Eso tenemos que, como sector unido, hacerlo. En lo institucional, el rector nunca ha tenido esta área como área prioritaria y la pregunta es si está la actividad forestal productiva bien ubicada en un Ministerio de Ambiente o debería estar en un ministerio que se dedica a la producción. Les dije hace un rato, lo dijo el exministro Brenes, ¿cómo se llamaba, Felipe? Brenes, fue ministro de Agricultura y nos dijo, vénganse para acá, ¿qué están haciendo ustedes ahí? En aquel tiempo era Mirenem. Vengan a un ministerio que se dedica a la producción. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse ahora. Uno está muy apegado, uno tiene muchos paradigmas, uno dice, ay, pero ¿cómo me salgo del MINAE? Y es que la ley dice y esto, o sea, de un pronto a otro va a haber que tomar o analizar al menos si estoy bien ubicado o no estoy bien ubicado, o si estoy donde nadie nunca me va a dar importancia para la toma de decisiones estratégicas. Perdón. Vamos a ver. Ok, avances técnicos y científicos, ni quiero mencionarlo, eso lo tenemos. ¿Qué han hecho otros sectores en ese proceso, en este mismo periodo? Porque uno tiene que ver qué me pasó a mí, pero qué estaban haciendo los demás. Porque a lo mejor si a los demás les fue muy mal también, uno dice, esto era una situación país, pero eso no es cierto. En el caso del café, en ese periodo pasamos de exportar en grano a tener un mercado de marcas gourmet. Es una maravilla. En la década de los 90 se inició la firma de tratados de libre comercio y nosotros nos resistimos en lugar de verlo como oportunidades. Y hay gente que sigue viéndolo como amenazas. No buscamos las oportunidades. También tuvimos una visión muy cerrada de estos eventos. Y hoy pasa todavía que hay gente que dice, qué problema que estemos importando madera. Pero ¿por qué es un problema? O sea, yo puedo producir aquí, pero si importo, proceso y saco un producto con mayor valor agregado y me queda aquí toda la ganancia de la cadena, de la parte de la cadena de producción que está aquí, ¿cuál es el problema? Pero ha sido un prejuicio y un miedo a la importación de madera en lugar de buscar oportunidades. O sea, aquí hay gente, hay empresarios que hoy todavía quisieran una restricción para el ingreso de madera chilena. Ya no. Y otros, muchos, que vieron oportunidades y lograron desarrollar. Entonces hay que entender que en estos eventos hay oportunidades. Pasamos de un turismo a un turismo especializado y a una marca país, Costa Rica Esencial. O sea, Costa Rica siguió desarrollando, agregando valor, creciendo en otras áreas. Y nosotros, de lo más contraídos, ¿verdad? Ciertamente con claros ejemplos que sí muestran que hubo avance. Pasamos de exportar fruta a conserva, jugos empacados, la yuca y el plátano, después de que solo lo teníamos, ahora tenemos marcas y tenemos gente en las comunidades. Esto ha sido un desarrollo no solamente para exportación, sino de desarrollo local. Y al final, como digo yo, el siglo XX marcó un cambio país para una Costa Rica abierta al mundo, agregando valor a sus exportaciones y buscando consolidarse como un destino para la inversión extranjera. O sea, Costa Rica se abrió, el sector tiene que responder a esa apertura. Costa Rica salió a buscar inversión extranjera directa. Nosotros tenemos que estar con los organismos, con las instituciones que están en este momento trabajando, proyectando al país para traer inversión y para desarrollar, en este caso, el sector forestal.
En ese mismo periodo la industria nacional pasó a niveles de alta tecnología. Nosotros no. Nosotros pasamos a que se cerraran un montón de aserraderos que ciertamente estaban obsoletos, pero lo nuestro fue una contracción del sector industrial, mientras que en el resto del país la industria de alta tecnología, de industria innovadora, se desarrolla fuerte, con inscripción inclusive de patentes a nivel internacional. La era digital que llevó a empresas a desarrollar nuevos modelos de negocios. ¿Dónde están los nuevos modelos de negocios nuestros? ¿Verdad? Y lo voy a plantear ligado al pago por servicios ambientales. Aquí muchos colegas en este país estamos en un chat de Costa Rica Forestal. Y en ese chat todo el mundo dice, esta actividad no es rentable, esto no deja, este negocio no funciona. Ah, no, entonces apague y vámonos, como dice el dicho. Si usted, ingeniero forestal, que fue formado para producir madera, para buscar sistemas efectivos de producción, eficientes, donde tiene el conocimiento técnico y científico para hacerlo, usted dice que esto no deja, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál potencial tiene este sector si parte del gremio profesional tiene una visión negativa de esta cosa? Entonces, ven que cuando le preguntan a uno el potencial, uno dice, es que me estoy topando con que ese potencial lo podemos desarrollar, como lo vimos a finales de los 90, en ese proyecto famoso de áreas privadas, forestal. Si todos los actores se alinean, o como dicen por ahí, si todas las estrellas se alinean. Pero es que no estamos alineados, no estamos alineados. Dentro de este sector, unos y a veces otros también nos serruchamos el piso, diciendo que no se puede. Y todos peleamos por tener PSA, pago por servicios ambientales, en lugar de estar diseñando modelos para presentar a la banca, presionar al sistema financiero para que tenga modelos de crédito adecuados. Ayer lo dijo don Jaime también. Entonces, Costa Rica se ha destacado por la industria electromecánica y hasta la espacial. Pasamos de la moda local a diseñadores de accesorios que exportan al mundo con éxito. Tenemos aquí pasarelas de ropa, dice diseñador en Costa Rica, de accesorios que se venden a precios increíblemente altos en el mercado internacional. Se han vuelto famosos, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a 2 o 3 de esos eventos, dice, ¿pero de qué estamos hablando? Todos los otros sectores, o no todos, algunos de los otros sectores dieron saltos cualitativos. ¿Qué nos faltó? Y como no me interesa hablar del pasado, ¿qué nos falta? Porque el punto es qué hacemos ahora. El punto es qué vamos a hacer para, como dice ahí, qué vamos a mejorar, qué vamos a cambiar, qué vamos a transformar para que alcancemos el máximo potencial del país. Una política forestal robusta. Como dijo el viceministro que vamos a tener una como en enero y febrero. Yo creo que va a ser muy positivo si de verdad hay una política ya lista. Lo único que digo es que espero que todos los actores hayan participado activamente, porque una política que sale solo de la institucionalidad no funciona. Debe haber participación de todos. Espero que lo que mencionó el viceministro es que hay un proceso nacional para la definición de la política forestal. Cuando digo nacional es a todos los actores del sector forestal. Y en esa política el rol de los actores debe ser estar unidos, desarrollar una narrativa que permita a los otros ver lo que estamos haciendo. Entonces, hablar de lo que tenemos desde el punto de vista técnico y científico, de lo que tenemos en términos económicos, de las oportunidades que hay, todo el tema de cambio climático que hoy día nos da un empujón fuerte para el posicionamiento del sector, pero para el posicionamiento del sector productivo, que produce madera, dejando de lado esos temores tan grandes que mucha gente tiene de decir, producir madera es lo que hay que hacer. Porque tenemos entonces a los del otro lado diciendo, producir madera es malo. Pero como dijo ayer algunos de los expositores, pero vayan a sus casas y de seguro se encuentran una linda cama de madera que se compraron. Un juego de comedor divino. Ah, pero cuando llegan al discurso, ¿verdad? Es, cerremos, no dejemos aprovechar los bosques. Estuve en reuniones, en comisiones, en la Asamblea Legislativa,
donde a una diputada de mi provincia de Heredia se le ocurrió que había que prohibir la corta del ciprés. Oiga, pero es que uno, de verdad que Dios es muy grande y lo tiene aquí uno vivo que no le ha dado un infarto en el proceso. ¿Cómo va a decirme alguien que quiere prohibir la corta del ciprés? Bueno, esa fue la iniciativa, ¿verdad? Y reducir totalmente las oportunidades de desarrollo con los cipresales, obviamente de Heredia, de Cartago y demás. Esas son las iniciativas. ¿Por qué? Porque resulta que hace 30 años secaban los suelos, pero ahora, entonces hace 30 años había que cortarlo porque secaban los suelos. Hoy hay que conservarlo porque ayuda con toda la diversidad del ecosistema. O sea, en este país los que están en la otra acera son raros. ¿De acuerdo? O sea, cambian de criterio fácilmente. Nosotros no. Nosotros hemos dicho, se puede manejar técnicamente, financieramente, se ha demostrado, se montaron industrias alrededor de todo el establecimiento de nuestras plantaciones. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el potencial del sector? El que nosotros decidamos que tiene. Pero para hacerlo es, ¿qué vamos a hacer cada uno de los actores en esa cadena? La normativa, sí, yo creo que hay que revisarla. Creo que seriamente hay que conformar un buen equipo de trabajo que revise y que a la luz de la experiencia de estos casi 30 años de la ley 7575, coja y con lupa vea si de verdad ocupamos cambiar algo. Ese trabajo hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no es una ocurrencia de un artículo, no, es ocupamos cambiar, ¿qué ocupamos cambiar y si lo ocupamos realmente? O si podemos seguir viviendo con esta ley 20 años más. Eso es algo que hay que saber, ¿de acuerdo? Dijimos ayer, casi todos los expositores, tenemos un producto que es una estrella, ¿verdad? No es un 5 estrellas, es 10 estrellas. Renovable, reciclable, biodegradable, no es tóxico, una belleza extraordinaria. Dijo Jaime, ¿quién no tiene madera en su casa? Algo de madera en su casa. ¿Quién no va a ver muebles y donde ve muebles de madera dice, qué cosa tan divina? Y la gente lo toca para sentirlo, ¿verdad? Por la calidez. Producimos eso y nos hemos dejado que los del otro lado de la acera nos digan cómo hacer las cosas. Y le digan a la sociedad costarricense que hacer eso está mal, que no lo sabemos hacer. Yo en lo personal, después de 40 años de ejercicio profesional, estoy cansada de que me digan que no puedo hacer lo que yo sé que podemos hacer. Y entonces mi punto es, estamos dispuestos a impulsar un cambio, no solamente en la acción, en las normas, en la narrativa, en el discurso, en el posicionamiento del sector, para cambiar esto que nos está agobiando desde hace más de 20 años. Promover el cambio en la cultura, sí, eso va a requerir información, eso significa voceros, todas las empresas diciendo lo que hacen, cómo se hace, o sea, hay que ser más visibles. Me decía hace muchos años un empresario, Marielos, el problema es que cuando uno es visible, cuando uno levanta la cabeza y lo ven, se expone a lo bueno y a lo malo, ¿verdad? Entonces, siempre hay temores, pero vamos a tener que dejar eso de lado para poder desarrollar el sector. Proyectos rentables, tenemos que empezar a plantear modelos que nos permitan rentabilidad en las inversiones. Hoy día aquí hay varias empresas que trabajan con modelos rentables. Tenemos que dejar ese discurso de que si no es con el PSA, no podemos hacerlo y que los pequeños están muy contraídos y que necesitan un PSA con un monto mayor. No, lo que ocupan es un buen diseño de un sistema de producción que sea rentable en el largo plazo para que se siga promoviendo el tema. De hoy en 8 les decía que vamos a hablar de los mercados, pero la realidad de los mercados de servicios ambientales. Y lo cierto es que todas las personas con las que conversamos para montar ese seminario nos dijeron, bueno, mercados no. Entonces, bueno, se están generando las condiciones habilitadoras. Vamos lento. Ok, ¿qué es eso? 30 años. O sea, mientras tanto dependemos de un PSA que es financiado por el gobierno o por donaciones internacionales. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Sostenible es que el negocio rente por sí mismo. Y los ingenieros forestales y los empresarios tenemos que buscar esos modelos. Productos con alto valor agregado, no me extiendo, ayer y hoy se ha dicho hasta el cansancio. Romper los paradigmas negativos. Vean, de verdad hay que dejar de repetir lo mismo.
romper el paradigma del siglo XX. Nos hemos quejado tanto por todo como sector forestal que de verdad ya estamos, yo creo que ya llegamos a un punto en el que hay que reaccionar y cambiar de paradigma, para que, como dijo don Ronnie, no sea que cada 10 años discutimos lo mismo, sino que en 10 años estemos viendo los frutos de una transformación del sector positiva. Aquí lo ponía como redimensionar lo que es posible. Y lo pongo porque cuando hablamos de potencial, a finales de los 90, con esos proyectos país que les mencioné, nosotros hablamos de 1 millón de hectáreas. Nosotros queríamos el 20% del país produciendo madera, en bosques primarios, secundarios, en plantaciones, en sistemas agroforestales. 1 millón de hectáreas. Esa fue la meta de hace 25 años. Esa fue la visión que tenía el sector. Ese era el potencial que veíamos. Yo creo que hoy hay que redimensionar, ya no me sirvió pero no importa, redimensionar lo que es posible. Pero hay que sentarse a hacerlo, entre todos los actores. Creo que discutir sobre las lecciones aprendidas, que he tratado de resumir mucho en esta presentación, de esos 50 años y de 30 años de la Cámara, y hacer una propuesta innovadora de desarrollo para el sector forestal. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿quién? Aquí está la estafeta. ¿Quién asume este riesgo? ¿Verdad? Para que se lo demos. Como dije antes, yo creo que es una acción que requiere de todos los actores, la Cámara, los empresarios, las organizaciones, las ONGs, pero sobre todo, lo planteaba y pues, lo creo fielmente, el liderazgo lo veo en la Cámara Forestal, Madera e Industria. Actores que asumen los retos y asumen el liderazgo, eso es importantísimo, es lo que acabo de decir. ¿Quiénes quieren asumir los retos? Las asociaciones de ingenieros forestales quieren asumir el reto también, de cambiar, de pasar de la queja a la acción, de pasar a construir propuestas, a desarrollar narrativas que saquemos afuera, ¿verdad? Para que el consumidor entienda la maravilla de producto que nosotros producimos y que lo sabemos hacer de manera sostenible y que nuestras fincas son ejemplo. Don Jaime presentó fincas con bosques con 2 cosechas ya en el Atlántico. Tenemos que mostrarlo y tenemos que, vuelvo a insistir, si tenemos una barrera fuerte es combatir la narrativa de los otros. Hoy está para mí muy claro que el sector forestal en Costa Rica ha jugado y sigue jugando un papel relevante en la imagen país, por la recuperación de cobertura, por la conservación de sumideros de carbono y por la producción de madera sostenible, entre otros. Políticamente, hacia afuera, han hecho alarde de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Del manejo de los bosques se hace alarde y de la sostenibilidad y de la conservación de los bosques en tierras privadas. Los políticos hacen alarde de esto hacia afuera y Costa Rica ha tenido, en ese sentido, digamos, puntos a favor. Pero hacia adentro, no, hacia adentro es restrinja al sector, no le dé posibilidades, no, en las áreas de conservación a veces difícil el trabajo. Entonces, tenemos un discurso que no es consecuente. Hacia afuera, como si nos apoyaran muchísimo, y hacia adentro, no esperen que los apoyemos. Ya es hora de impulsar las grandes transformaciones para lograr un sector forestal robusto, con amplia participación en los planes y programas de desarrollo del país, articulado con todas las actividades del agro y trabajando con las instituciones para alcanzar el máximo potencial de producción de bienes y servicios, produciendo madera para un mercado que entienda que lo que va a consumir es el material más maravilloso que hay para construcción, por las características que tiene. Entonces, mi conclusión es, ¿hay potencial para desarrollar este sector? Por supuesto que sí, pero está en manos de cada uno de los actores que hoy formamos parte de este sector forestal, cámaras, academia, ONGs, organismos internacionales. Está en manos de nosotros lograr concretar las acciones para alcanzar ese potencial. Lo venimos planteando hace 40 años, 30 años. Lo logramos consolidar en este proyecto nacional hace 25 años.
y hoy seguimos sin lograrlo. Tenemos que sentarnos a diagramar qué es lo que ha pasado rápidamente, eso es de 5 minutos, y a partir de ahí, cuál es la estrategia para cambiar esta historia y lograr esa gran transformación para tener ese sector forestal robusto en un plazo no mayor a 15, 20 años. Esa sería la aspiración, llegar al 2040, 2045, con un sector que verdaderamente está capitalizando todo lo positivo que ha hecho por este país. Muchas gracias. Doña Marielos, usted pidió preguntas, ¿verdad? Sí. Preguntas. Igualmente, como lo hemos venido haciendo, si alguien le tiene una consulta, por favor levantar la mano y nos dirigimos a donde se encuentren para acercarles el micrófono. Me parece que aquí tenemos una consultita, tal vez si nos ayudan por acá. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Ahora sí. Buenas tardes, doña Marielos y compañeros. Yo tenía una preguntita. Bueno, esto que plantea es interesante, de hecho es un gran reto. Yo pertenezco a una comunidad indígena de Alto Chirripó, de Turrialba. Precisamente allá tenemos un bosque de 93.000 hectáreas, ¿verdad? Voy a hacer un comentario, después te hago la preguntita. Ahí, lastimosamente, quiero decirle, tuve que ir estos días a Fonafifo a buscar información, porque desconocía totalmente qué se hacía ahí en la vida. Yo crecí ahí, tengo 50 años. Nunca he sabido que el MINAE o estas instituciones hagan nada en esas áreas de bosques, ¿verdad? Ni siquiera conservación, que menos pagos de servicios ambientales, que nada. Y me di cuenta, para mi mayor sorpresa, de que habían ciertos baches ahí en esos 93.000 hectáreas, una zona rocosa donde nadie se da cuenta que habían áreas de conservación 5.000 y se le pagaba a la Asociación de Desarrollo. Resulta y sucede que esos dineros son dineros de bolsillo, se los roban. Y de eso, a cada 2 años, solo hay unas personas que se benefician. Bueno, el regente forestal, incluyendo los de la Junta Directiva de las Asociaciones de Desarrollo Indígena que están ahí, se los roban prácticamente. La población en la mayor miseria, ustedes vieron estos días, caminos, etcétera, la familia se muere, o sea, desnutrición de niños, no hay ninguna política hacia esa población y mucho menos una incentivación, digamos, en el sector forestal que motive, qué sé yo, construcción de vivienda, artesanía, etcétera, aprovechamiento. Hay un decreto que había, que era la 27800 de MINAE, que la Sala lo declaró hace 8 años, por falta de consulta, ¿verdad? Lo declaró inconstitucional. A hoy el gobierno no ha vuelto a hacer nada. Imagínese usted de que esa es la preocupación que tiene el Estado por las comunidades indígenas. O sea, si usted habla de este abandono y atrofiado que estamos en este tema, para algunos sectores la situación es peormente desastrosa, ¿verdad? A mí me preocupa esto y por eso tomé la iniciativa de venir a este seminario. Nadie, por dicha ahí, por internet nos llegó la información. Mi pregunta es, realmente, doña Marielos, ¿qué relación, contacto tenemos y apertura del gobierno, el que estamos, para sentarnos a hablar estos temas? Porque a todos nos preocupa. Nos preocupa que esto es conservación ambiental, etcétera, etcétera, pero también nos preocupa la economía familiar, el bienestar de todas las personas que dependemos de la madera para todos los quehaceres de la vida, ¿verdad? Me has puesto en una encrucijada porque es un tema delicadísimo, ¿verdad? El tema de las poblaciones indígenas nuestras y sus recursos. ¿Por qué? Porque hay una legislación indígena, ¿verdad?, que norma qué pueden hacer nuestros indígenas. A mí me tocó también en la Asamblea
discutir sobre esta ley. Yo no estoy de acuerdo. Es una imposición absoluta a los pueblos indígenas de cómo deben hacer todo, incluyendo cómo organizarse. Les dicen cómo tiene que llamarse la asociación y qué eligen y hasta cómo redactan las cosas. Yo me quedé impresionada de la falta de respeto que tenemos, pero no solo por las poblaciones indígenas, y perdona que amplíe, es todo. Nuestros legisladores lo que quieren es normarlo todo, ponernos a todos en un cajón, estandarizarlo todo en aras de que se ordenen las cosas. Es, ¿verdad? Lo pongo entre comillas. El hecho de que exista una gran extensión de bosque y que se pueda aprovechar debería ser suficiente, ¿verdad?, para que dentro de los intereses del MINAE y de los otros actores del sector forestal hubiera apertura para incorporar a todas las organizaciones en estos sistemas. Cuando hablas de que el pago de servicios ambientales lo recibe la Asociación de Desarrollo y que solo algunos se benefician, don Ronnie, eso yo lo vengo yendo hace no 10 años, no 20, siempre, desde que empezó. ¿De acuerdo? Hay problemas también en las formas en las que ellos administran esto. O sea, es una realidad. Me parece que lo que tenés que hacer es ahora, con la Cámara, ¿verdad?, y con los otros actores que están aquí, que sigue siendo mi posición, es, usted quiere desarrollar el potencial, crea sinergias, únase con los que están. Por eso dije hace un rato, y las empresas y las organizaciones y los grupos que tienen bosque deberían estar juntos respondiendo las preguntas que yo planteé para hacer una propuesta política interesante. Entonces, eso es lo que te digo. Me parece que hay una gran oportunidad ahí. Y perdonen que les robe un minuto, pero tengo una anécdota que me enseñó algo para toda la vida. Estaba aquí con doña Nancy Zamora y estábamos haciendo una consultoría en la zona Nove, de los Noveres, ¿verdad?, en la zona sur. Entonces vamos y está la cooperación sueca. Fuimos, hicimos todos los trabajos, varias giras y demás. El último día, o de los últimos días, me dice uno de los indios nuestros, uno de los indígenas, que el jefe quería hablar conmigo. Imagínense en el honor, ¿verdad? El jefe quería hablar conmigo. Yo dije, bueno, fantástico, él no hablaba español, entonces me acompañan y me dice que el trabajo que hacemos seguro que es importante, esa fue la traducción, pero que él quiere pedirme algo que es lo más importante para ellos, lo más importante. Yo dije, Dios, y le digo, sí, con mucho gusto, que nos enseñe a medir madera, porque los madereros nos engañan. Eso me pidió. Pero ¿saben qué? La madera que estaban cortando era ilegal. Entonces aquí yo digo, ajá, y él me dice dónde están los patios de madera. Y entonces lo que querían era que yo me quedara ese día y el otro para ir a los patios de madera ilegales, ayudarles y enseñarles a medir madera. Yo lo que hice fue que me persiné y le dije que sí, con el susto de poder tener la mala suerte de que ese día llegara la gente del MINAE al lugar. Pero estaban cortando madera de manera ilegal, muy rústicamente, perdiendo un montón. Y los madereros les estaban pagando, del total de la madera que tenían en patio, les pagaban un 25-30%. Los engañaban absolutamente. Cuando yo terminé de enseñarle a los 3 que me pusieron ahí al lado para enseñarles bien cómo medir, digamos a 3 bien chispas, volví a ir donde el jefe y me dijo, gracias, es lo mejor que usted ha hecho. O sea, toda la consultoría y todo lo que hice, para él no tenía la menor importancia, la pagaran los suecos o quien fuera. Pero haberlo en 2 días enseñado a medir madera a su gente fue lo más valioso que había. Yo salí tan satisfecha y tan emocionada, y ustedes saben que lo que hice fue ilegal, pero salí emocionada, salí contenta. Teníamos otra pregunta allá. Sí. Hola. Yo he estado acompañando en diferentes espacios a la Cámara y he estado haciendo énfasis en que
el reto que tiene el sector. Vamos a ver, todo lo que se ha hablado entre ayer y hoy yo creo que es claro y en el sentido de que hay una oportunidad, hay mercado, tenemos potencial, materia prima, pero el reto desde mi punto de vista está, igual que en la agricultura, o sea, es un sector primario, está en romper el paradigma del productor, en este caso del dueño de la finca, y que entienda que su finca y vea que su finca es una actividad, tiene que verla como su actividad productiva, no como su hobby o no como su trabajo que siempre ha estado ahí sin darle el valor que tiene. Yo creo que el problema, y espero con respeto de la gente de Minae, yo creo que el problema que han tenido ustedes como sector es que están amparados a Minae, ¿verdad? Y no han tenido la capacidad, no han tenido la oportunidad de acercarse a otros entes, como el Ministerio de Economía, que tampoco puedo decir que, esperaría que les ayudara un poco, pero bueno. El tema está en cómo romperlo, cómo romper con ese paradigma del productor y que entienda que su finca es su principal capital y que tiene que generar valor con el capital. Como digo, es igualito, lo mismo que pasa con las fincas de productor agrícola, ¿verdad? Entonces es al final el intermediario el que termina haciendo el agosto, explotando al pequeño productor, pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para romper eso? Y luego lo otro es, bueno, ¿qué hacer para que la institucionalidad entienda que hay una potencialidad de desarrollo económico y de generación de riqueza en un sector que ha estado ahí invisibilizado por años, a pesar de que tiene una institucionalidad, digamos, de 30 años? ¿Cómo hacerlo? Sí, clarísimo. El compañero es del MEIC, acá para los que no lo conocen, ¿verdad? Los dos compañeros que están ahí son del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Yo no te tengo la respuesta, es justamente lo que acabo de plantear, hay que hacerlo. Y relacionado con lo que decía el compañero sobre el tema indígena y los bosques en estos territorios, ayer alguien mencionó en un cuadro muy claramente los riesgos que hay. Y el riesgo es que esta rigidez y esta falta de visión de manejo productivo, esta falta de incorporación de todos los actores sin el temor de que le vas a caer a palos, lo que hace es activar un riesgo, que es el riesgo de que todo se vaya por la vía ilegal. Por eso les conté la anécdota, ¿verdad? Entonces hay riesgos. Si no hacemos las cosas, si no abrimos, como estás diciendo, primero nos abrimos a los productores, hay que capacitar, eso ha sido histórico acá, ¿verdad? Sobre la percepción de ellos, de sus propias unidades, pero también en lo forestal, sobre la percepción de la rentabilidad. Y lo dije hace un rato, y que los forestales que andan por ahí diciendo que esto no sirve y que no funciona, que lo dejen de decir, ¿verdad? O que cambien de actividad, cualquier cosa. Pero tenés razón. Ahora, la respuesta a lo que estás planteando es de fondo, es lo que estamos hablando, eso hay que trabajarlo. Ok. Ahí está bueno, aquí está, don Sergio. Buenas tardes, doña Marielos, y muchas gracias por la presentación. En realidad yo iba a hacer un comentario similar al compañero, porque uno de los puntos medulares es ese reconocimiento que tiene la sociedad sobre el potencial de nuestro sector, y vos vinculabas mucho todo el tema de las autoridades. Hace poco yo escribí algo sobre el tema de incentivos, ¿verdad? Si usted tiene un incentivo a hacer algo, lo hace, porque hay un incentivo que lo motiva a eso. Y las autoridades deberían de sentir o tener un incentivo a promover nuestro sector, a desarrollarlo, a cuidarlo, etcétera, y que, como usted dice, hacia afuera tienen unos incentivos y hacia adentro tienen otros. Y entonces, bueno, eso era un comentario porque está conectado con la pregunta que hizo el compañero, y entonces, aprovechando, quisiera entonces tocar otro de los temas que usted mencionó, que es el de una ley forestal antigua, ya 28 años, que ya se han hecho algunas tesis y trabajos donde vemos, sí, elementos, pero teniendo su experiencia como legisladora nacional, como académica, como expresidenta de la Cámara, ¿por dónde se le entra eso? O sea, para nosotros, los que no estamos metidos en el mundo legal y etcétera, ¿cómo se puede dar los primeros pasos hacia una legislación moderna y robusta como usted lo plantea? Gracias. Gracias, Sergio.
Yo creo, primero, que es posible, ¿verdad? Eso es, y que es necesario. Por eso dije, el primer paso es que nos juntemos, ¿verdad?, para hacer un análisis completo del marco jurídico que tenemos hoy. Identificar dónde están los vacíos, dónde están las oportunidades, y cuando tengamos claridad de cuál va a ser la propuesta, le entramos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que modificar el artículo 28 y todo el mundo corre y creamos un gran ruido a lo interno de la Asamblea Legislativa por el artículo 28. Imagínense en el desgaste, todo por un artículo. O sea, si ya nos vamos a ir a desgastar, don Renzo Céspedes, nos fuimos a desgastar, ¿cierto?, a la Asamblea Legislativa, pero si vamos por todo. Vamos por todo, por una reforma grande. Ahora, uno va solo a una reforma grande, no se puede ir solo. Por eso dije, aquí lo puse ahí, músculo político, rol de los actores. ¿Qué vamos a hacer los diferentes actores? ¿Dónde está la academia? Una reforma de ley con las 3 universidades que imparten la carrera forestal, el Tecnológico, la UNA y la UTN, respaldando la reforma desde el punto de vista técnico y científico, es una reforma que va fuerte, se sostiene en una Asamblea Legislativa. Pero si la academia ni siquiera cuando le mandan el documento para pronunciarse se pronuncia, estamos listos. Es que se ocupa un músculo donde todos los actores asuman su rol, sean protagónicos, y lo puse en una imagen, donde cada actor asuma liderazgo. O sea, no, mira, me llamas a la reunión, vos contás conmigo. Liderazgo, eso no es liderazgo, eso es yo me sumo si me llaman. No, liderazgo. Liderazgo de la academia. Tiene que haber, don Sergio, y usted que está ahí, un fuerte liderazgo de la academia en la ciencia y la técnica, en el respaldo. Tiene que haber un fuerte apoyo de los empresarios, de todas las empresas forestales de este país. Y perdonen que haga el comercial, pero todo el mundo tiene que estar afiliado a la Cámara. O sea, necesitan una organización gremial fuerte, se ocupa. No es para sostener ahí a una gente, no. Este evento es posible porque la organización está haciendo la gestión, porque tuvimos aquí expertos internacionales, gente de otros países que está viviendo otras experiencias, pero para eso se ocupa una organización fuerte. Entonces, hay que afiliarse, tenemos que estar todos ahí. Entonces, ese rol, el rol de los ingenieros forestales, el rol del colegio de ingenieros, es un rol tibio, a veces medio inútil, perdón, pero así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer los diferentes actores? El caballero que hablaba del MEIC, los aliados estratégicos, claro, el MEIC, y el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Comercio Exterior, por supuesto. Entonces, tenemos que evaluar lo que tenemos, identificar las mejoras, los vacíos, tenemos que hacer una propuesta concreta con todos los actores y con eso irnos a la Asamblea Legislativa juntos, para que no vuelva a pasar que un abogado ahí cualquiera dice que la ley forestal dice lo que no dice y que los demás digan, ¡ay! ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Porque nadie más sabía, ¿verdad? Entonces, ese es el problema y esa es la solución. Hagamos eso, pero requiere, vuelvo a insistir, podemos decirle a don Jaime que la Cámara lidere, pero el problema es que nosotros aquí somos muy recostadillos. Aquí la gente está en su zona de confort y no reacciona. Entonces, que don Jaime y que la Cámara convoque y que la Cámara vea y que aquellos no pueden. No, es liderazgo. Es las universidades asumen lo suyo, construyen la propuesta en lo técnico y científico. Las empresas aliadas, todas agrupadas, agremiadas en una organización fuerte, hacen sus aportes sobre esto. Es que es unión para lograr la transformación. Si no, don Sergio, mejor es no ir a la Asamblea Legislativa, porque ahí tenemos más enemigos que amigos. Y parte de esos enemigos es que ni siquiera entienden de qué va. Y seguramente que todos los diputados y diputadas tienen camas de madera, cocinas de madera, con juegos de comedor de madera, pero todos levantan la bandera de que no toquemos los bosques y que ojalá tampoco cortemos madera de plantaciones. Estamos mal. Y el colegio, correcto. Marielos, el colegio federado acá. Sí. Marielos, qué bueno que dijiste todo lo que dijiste. Es más o menos lo que yo mismo siento, ¿verdad? Y lo hemos conversado muchas veces. Tú nos estás invitando, y así lo siento yo, pasemos de la defensa al ataque. Al ataque.
definitivamente. Si alguien dice algo contra el sector forestal, por favor que lo demuestre científicamente. Que no vengan más, que no, que se corta el agua, que se desliza. No, por favor, ¿dónde está la prueba científica de lo que usted está diciendo? Y si un señor abogado, yo tengo abogado porque tengo que tener abogado, porque tengo que pagar impuestos, porque esto, pero que el abogado me venga a decir a mí, forestal, lo que se puede o no se puede, no es propio. El abogado debe ser un facilitador, ¿verdad? Y no una barrera. No debe ser un muro. En ningún caso, nunca. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa pasa? Y qué bueno que está Isaac aquí ahora. Y Carlos Isaac, el viceministro, nos habló de la nueva política. Qué bueno, porque pasamos 50, 40, 30, 20, 10 años haciendo políticas, reformando artículos de leyes, sin evaluar lo que esas instituciones, esas leyes y esos reglamentos han tenido como consecuencia. No evaluamos nada, pero ya cambiamos otra vez. Y ojalá que esa política nueva sea consultada. Y sea consultada ampliamente con todos los sectores. Y especialmente con el sector productivo. Creo que eso es fundamental. Costa Rica, yo estoy muy contento de vivir en este país realmente. Me siento tan bien que me permito decir algunas cosas feas porque me siento tico. Y no lo he podido hacer porque como era funcionario internacional no tenía derecho hasta dejar cumplir 5 años y ahora ya voy a poder serlo. Entonces eso me gusta mucho. Pero Costa Rica vende maravillosamente bien humo. Con todo respeto, me perdonan, pero así lo digo. Por ejemplo, todo el tema de turismo y de conservación. Yo he conversado con muchos turistas, cada vez que hay un turista converso con ese turista. Y le pregunto, resulta que va a la playa. Va a la playa y está 3, 4, 5 días en la playa y está 2 horas en un parque nacional. Esa es la realidad. Esa es la realidad y me gustaría saber si hay algún estudio que diga lo contrario a eso. Hay turistas científicos, sin duda, y que vienen, pero no es la mayoría. Gastan bastante, pero no es la mayoría. Entonces creo que eso es algo fundamental. Y a la academia un mensaje fuerte y claro. Yo me acuerdo haber hecho alguna presentación de clases de introducción a la ingeniería forestal en el TEC, en la UNA. El ingeniero forestal debe saber cuando ingresa, y si no que se vaya, cuando ingresa en el primer semestre, que su carrera es una carrera de producción y que produciendo bien va a cuidar los recursos naturales. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Y a propósito de que vendemos hacia afuera un discurso que no siempre tiene todo el sustento que se debería, viene la COP, está en la COP, ¿no? Y seguramente ahí estamos hablando de nuestros sumideros y de nuestra deforestación revertida y de todo lo maravilloso que hemos hecho. Sí, y mientras están diciendo todo eso, aquí estamos nosotros diciendo que estamos mal porque tenemos restricciones al uso de los recursos, restricciones a cualquier terreno que tiene un árbol o que tiene ya el ecosistema completo. O sea, nosotros aquí estamos diciendo, no nos dejen actuar, son camisas de fuerza, la institucionalidad nos tiene casi una veda administrativa. O sea, estamos que no podemos operar. Y vamos por cierto, volviendo al tema del seminario de la próxima semana, yo quiero que hablemos de el uso o la posibilidad de algún tipo de gestión en las áreas de protección. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué en esas áreas no puedes hacer nada si hay manejo forestal que puede ser muy beneficioso con acciones dentro de esas áreas? O sea, hablemos de esas cosas, seamos retadores en cuanto a lo que se nos viene. O sea, no podemos partir del paradigma de lo que tenemos hoy, hay que partir de cero y decir, ¿qué haríamos nuevamente si pudiéramos arrancar?
¿verdad? Aquí, en este colegio, en este auditorio, yo vi el diseño de un desarrollo habitacional a las márgenes de uno de los ríos de San José, de uno de los ríos más contaminados. Y el diseñador, el joven diseñador que ganó un premio, tenía unos pasajes, o sea, construyó la infraestructura y unos pasajes y una protección, obviamente con obras hidráulicas a lo largo del cauce. Un espectáculo, vivir ahí, una maravilla, integrando el río, la zona de protección, al área habitacional, haciendo un entorno agradable. O sea, aquí sobran las ideas. Lo que pasa es que tenemos un posicionamiento o unas ideas que se han ido posicionando en la sociedad civil, que alguien les vendió, de que todo eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, claro, ahora es dificilísimo revertir. Y con lo que decía don Ronnie, yo he estado en presentaciones donde Coca-Cola tiene una alianza estratégica con el MEIC para todo lo que es el programa de formación en primaria sobre el manejo de desechos sólidos. O sea, eso es ir un paso adelante. Que nadie lo haga ni nadie diga lo que yo no quiero que digan. O sea, ¿cuál es la alianza del sector nuestro forestal productivo con el MEP, con la academia, don Sergio, doña Nancy, con la academia, desarrollando esas guías para que se introduzcan en la formación de primaria y secundaria, explicando cómo se manejan los bosques, cómo se manejan los recursos, la importancia? O sea, ¿dónde están esas guías? Y doy el ejemplo de Coca-Cola positivo. Coca-Cola llega, se alía al MEP y pone las guías. ¿Dónde está nuestra academia? Diciendo, aquí están las guías, señores productores, vámonos al MEP y propongamos que estas sean las guías con las que se enseñe cómo se manejan los recursos naturales y qué tenemos que hacer. O sea, otros sectores, y por eso di aquí algunos ejemplos, perdón, otros sectores lo hacen. Si nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, el tema es que ni siquiera reproducimos el agua tibia. No inventamos, pero no estamos ni siguiendo el ejemplo de otros que están mejor posicionados que nosotros. Allá. Tenemos 5 minutos, nos dicen. Voy a ser muy preciso. Buenas, Óscar Quesada, del Ministerio de Economía, economista, y realmente ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Todas las sesiones, las de ayer, las de hoy, principalmente para uno salirse de esa visión que tiene, ¿verdad?, el Ministerio hacia un sector que en relevancia, y como nosotros lo visualizamos, ¿verdad?, debe tener esa visión empresarial. Entonces voy nada más puntualmente a empezar con el tema del potencial, ¿verdad?, que fue una tarea, siento, difícil, pero lo puntualizo en el tema de las sinergias que son claves y escalar el sector, ¿verdad?, hacerlo más visible. Y aquí pongo el ejemplo, tal vez hay alguna persona de Perú, pero es un caso que estudié y que lo visualicé cuando estuve trabajando con los clústeres, y una iniciativa que está muy incipiente, ¿verdad?, en la zona norte, pero se inició y fue muy enriquecedor esas sesiones de trabajo con productores de allá y con la cooperativa forestal, en el cual hay que pensar más allá del status quo que estamos, ¿verdad?, y visualizar cómo hacemos rentable este sector. O sea, ¿cuál es el negocio de este sector?, ¿verdad?, y seguirlo preguntando. Y para ese esquema de gobernanza ausente, ¿verdad?, que es muy visual con la presentación que te referiste, ese caso de Perú me llamó mucho la atención porque ellos eran un sector desorganizado totalmente y ahora están visibilizados porque están dentro de las mesas ejecutivas, que es una metodología que el BID implementó, en donde ya como sector no solamente está visible, sino ya tiene una agenda de trabajo con cuellos de botella puntuales, pero ya levantó la mano, ¿verdad?, al país. Entonces, creo que es un camino importante. Los instrumentos, está la política futura, algún cambio en la legislación, pero creo que la esencia es el fortalecimiento de esa gobernanza para visibilizarse. Y entonces es un poco, ¿verdad?,
redondando un poco lo que mencionaste, pero que sí lo hemos visto en otros sectores, y desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? Ese fortalecimiento de visión empresarial, de dónde está el negocio en el sector forestal, tiene que pasar por la gestión, la rentabilidad y la sostenibilidad, claramente, ¿verdad? Entonces, es un poco, ¿verdad?, para dejar esos tres elementos para seguirlos pensando. Sí, no agrego más, creo que Óscar resumió mi presentación en 1 minuto. Muchísimas gracias, Óscar, exactamente. Y quiero terminar diciendo entonces, hay un gran potencial, el reto está en que nosotros hagamos eso que dijo Óscar, que logremos mejorar la gobernanza para lograr el posicionamiento. Si lográramos eso, si lográramos la proactividad de todos los actores, creo que podríamos cambiar la historia y estar en 10, 20 años hablando de cómo logramos desarrollar más cosas. Un último punto, cuando uno está hablando del potencial, uno tiene que ver qué ha pasado, porque la historia es importante, las lecciones aprendidas, pero eso en una discusión es de 5 minutos. En una mesa de trabajo de 5 minutos, el pasado ya no cuenta. Dice el dicho que no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Deje eso, ya eso pasó. El punto es ahora, cambio de paradigma, acciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y dejar de que, por un lado, de recordar el pasado y llorarlo, y por otro lado, de quejarnos por lo que no hacen otros. Empecemos a hacerlo nosotros. Gracias.